Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 16 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Pedro Almodóvar, parte 1. En este módulo vamos a adentrarnos en la obra cinematográfica de Pedro Almodóvar, que es quizá el director español en activo más reconocido internacionalmente y uno de los realizadores más influyentes del mundo. En relación a la figura del cineasta manchego, hablaremos sobre algunas de las características principales y temas recurrentes de su obra. Después, haremos un breve repaso por sus películas desde sus inicios hasta Carne Trémula en 1997. Pedro Almodóvar nace en 1949 en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, en La Mancha, en una familia humilde que se vio obligada a emigrar a Orellana la Vieja y luego a Madrigalejo, en Cáceres. Pedro estudió en los Salesianos hasta los 16 años y fue durante su niñez y adolescencia que desarrollaría su pasión por el cine con, por ejemplo, las comedias americanas de Doris Day. El director reconoce que aprendió más del cine que de las clases con los sacerdotes salesianos. Pronto emigró a Madrid, donde consiguió un puesto fijo de administrativo en Telefónica, la Compañía Nacional de Telefonía, en la que trabajaba hasta las 3 de la tarde. Al terminar su jornada laboral, aún tenía tiempo para dedicar a sus aficiones. Alternaba la realización de cortos en Super 8, grabados con una cámara que él mismo había comprado, con colaboraciones en revistas de cultura alternativa como Star, Vibraciones o El Víbora. La noche madrileña le puso en contacto con muchos artistas y profesionales de diversa índole, como el grupo Caca Deluxe, en el que también se encontraba Alaska, que luego participaría en su primer largometraje. Almodóvar también colaboró con el grupo de teatro Los Goliardos, paradigma en su tiempo del teatro independiente que pasó, según la propia definición del grupo, del marxismo-leninismo al social cachondeo. El manchego se convirtió en una figura decisiva en la movida madrileña, un movimiento contracultural que se puso en marcha a finales de los años 70 y que se manifestó en música, literatura, moda, diseño, televisión y, por supuesto, en cine. Tras la muerte de Franco en 1975, un periodo de transición culminaría en el nacimiento de una democracia liberal. España dejó así atrás casi 40 años de dictadura en los que la censura y la Iglesia habían controlado la prensa y la cultura. Madrid se convirtió en la capital de una cultura hedonista, experimental y gamberra. El alcalde Enrique Tierno Galván dirigió una política permisiva en un intento por promover una imagen moderna del país. La homosexualidad y la prostitución, que habían sido reprimidas durante la dictadura, comenzaron a salir del armario. Asimismo, el uso recreativo de drogas se convirtió en una parte esencial de la noche madrileña. Se ha dicho que la movida madrileña parodió y mezcló estilos como el punk y los nuevos románticos de la British New Wave y la Neue Deutsche Welle. El propio Almodóvar creó con Fanny McNamara el dúo de rock Almodóvar-McNamara, uno de los grupos musicales de la movida, con canciones como Voy a ser mamá o Monja Jamón. La cultura hedonista, paródica y experimental de la movida es una parte esencial del cine de Almodóvar, como veremos más adelante. Uno de los logros del cine de Almodóvar es haber sido capaz de ofrecer una alternativa a las representaciones de la identidad nacional del cine más introspectivo y sombrío de directores como Carlos Saura. En cierto modo, Almodóvar ha contribuido a la creación de una imagen nacional más moderna, o más bien posmoderna, que parece ir más acorde con los cambios sociales producidos en España tras la muerte de Franco.
Quizá también porque, al contrario que muchos realizadores, Almodóvar se ha negado a representar el pasado franquista del país y ha preferido situar a sus personajes en la España de la democracia. Al igual que Buñuel, al que admira profundamente, el manchego ha mostrado una obsesión por la relación entre religión, muerte y sexualidad, como podemos ver en películas como Entre tinieblas o Matador. Hay también en Almodóvar una constante reflexión, a menudo paródica, de la idiosincrasia española. La obsesión nacional con la comida es parte de Matador o Mujeres al borde de un ataque de nervios. En esta última, un gazpacho con somníferos preparado por Pepa, interpretada por Carmen Maura, para obligar a su amante Iván, interpretado por Fernando Guillem, a quedarse con ella, termina durmiendo a casi todos los personajes, dejando en pie solo a Pepa y a su antagonista Lucía, la exmujer de Iván, para un último enfrentamiento entre las dos. En ocasiones, los filmes del manchego ofrecen divertidas comparaciones entre España y otros países, mostrando un complejo de inferioridad que es parte de la idiosincrasia española. Como vemos en el personaje de Leo en La flor de mi secreto, los personajes de Almodóvar tienden a hablar de una manera naturalista, en la que las alusiones sexuales son comunes y los insultos ingeniosos. Otro aspecto a señalar de las narrativas del realizador es su tendencia a mostrar relaciones disfuncionales en proceso de deterioro. Basta ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, en la que Pepa intenta en vano reencontrarse con su amante, o en La flor de mi secreto, con Leo obsesionada con un hombre que ya no la ama. Asimismo, las figuras de autoridad y profesionales como policías, psiquiatras, curas o abogados son a menudo ridiculizados o retratados excediéndose en sus funciones, como, por ejemplo, la directora del centro psiquiátrico en Atame. Entre estas figuras de autoridad cabe incluir a la del padre, que en la mayoría de los filmes son personajes tiránicos, como en Entre tinieblas, dementes o seniles, como en Matador y Todo sobre mi madre, respectivamente, o incapaces de cumplir sus funciones como padres, como en Mujeres o Todo sobre mi madre. En un país como España, en el que la televisión es ubicua y el pasatiempo principal de los ciudadanos, no es de extrañar que Almodóvar la tome como uno de los temas constantes de sus filmes. A esto se une el retrato de la prensa amarilla y el sensacionalismo de la televisión que observamos, por ejemplo, en la escena cuando Lidia, en la película Hable con ella, es entrevistada en televisión por una presentadora que interpreta a Loles León, que le obliga a hablar de su vida personal, incluso la zarandea para que no abandone el estudio. El mundo del crimen es también uno de los temas recurrentes en su filmografía, especialmente en las primeras películas, pero que aparece también en sus últimas obras, como en La mala educación de 2004, en la que un sacerdote convertido en editor suministra una sobredosis mortal a uno de sus antiguos alumnos que le ha estado chantajeando. Pero es especialmente el mundo de la droga el que más interés suscita en el manchego, desde las monjas heroinómanas en Entre tinieblas, pasando por la transexual drogadicta Lola en Todo sobre mi madre, a los asistentes de vuelo tomando mezcalina en Los amantes pasajeros. Quizá una de las herencias de su paso por la movida, esta recurrencia también nos habla de la droga como un problema acuciante en las últimas décadas en España. El tema que quizás ha definido más profundamente los filmes del realizador es su exploración del deseo sexual. Desde sus primeros cortometrajes en Super 8 hasta su último largometraje, sus historias están repletas de personajes movidos por el deseo. En Laberinto de Pasiones, del 82, el deseo sexual es lo que mueve a todos los personajes. En Átame,
El manchego realiza un estudio de una relación sadomasoquista. En La mala educación de 2004, un sacerdote abusa ostensiblemente de uno de los niños de su internado. Se ha dicho que Almodóvar es uno de los pocos directores capaces de entender cinematográficamente la psicología femenina. Sin duda, el realizador muestra un gran interés por los personajes femeninos, que son, en muchos casos, caracteres fuertes, con profesiones e intereses propios, mientras que los hombres son mostrados como inseguros o anclados en comportamientos estereotipados. Sus películas también muestran sin ningún tipo de reparo el mundo de la homosexualidad y la transexualidad. Curiosamente, apenas encontramos en Almodóvar imágenes progresistas del hombre gay o la mujer lesbiana, lo cual podría explicarse a través del interés del realizador por situaciones dramáticas y personajes en crisis, independientemente de su orientación sexual. Muchas de sus películas, como Laberinto de pasiones o La ley del deseo, muestran personajes homosexuales autodestructivos, algo que se extiende hasta el oscuro mundo de la mala educación. Es el mismo caso con los personajes transexuales. Todo sobre mi madre del 99 cuenta con dos personajes transexuales esenciales en la narración: Lola, interpretada por Toni Cantó, y Agrado, interpretada por Antonia San Juan. Lola es una persona hedonista e irresponsable. Entre los realizadores que más admira el manchego se encuentran Alfred Hitchcock, Billy Wilder y Luis Buñuel. Pero también ha reconocido haber absorbido el cine de John Waters y Richard Lester. El interés cinéfilo de Almodóvar se deja ver en cada una de sus películas. Es difícil ver Tacones lejanos del 91 sin pensar en Sonata de otoño de Ingmar Bergman, que también trata de la relación conflictiva entre una madre exitosa y su hija que resiente haber sido relegada a un segundo plano por su madre. El mundo de las mujeres y el teatro que podemos disfrutar en Todo sobre mi madre es sin duda parte de la fascinación del manchego por Eva al desnudo, una película del año 50 de Joseph Mankiewicz. Su primer largometraje, Pepi Lucibón y otras chicas del montón, del año 80, reelabora muchos de los temas y las tendencias que había absorbido y asimilado durante los años 70. La película sigue las andanzas de tres muchachas: Pepi, que cultiva cannabis en su casa y es violada por un policía; Lucy, la mujer del policía y que se excita con el dolor; y Bomb, una cantante punk sádica. La película recorre los primeros años de la movida madrileña con personajes maniatados por sus propios deseos. Lo que para algunos críticos fue una película de baja calidad técnica, prácticamente de serie B, fue para otros una verdadera provocación a los tabúes sociales de la España del momento. Fresca, disparatada y escatológica, es hoy una película de culto. La distribuidora Alphaville, que en 1979 tenía 4 salas en Madrid dedicadas a la proyección de cine independiente, apoyó al director en la producción de Laberinto de pasiones en el año 82, una película que continúa teniendo de fondo la movida. Con personajes tan dispares como el hijo del derrocado emperador de Tirán, interpretado por Imanol Arias, en su búsqueda de compañeros sexuales, y la joven ninfómana interpretada por Cecilia Roth, el filme recorre de nuevo el Madrid salvaje y hedonista de la época, con sus conciertos de música underground y zonas de encuentros para homosexuales, mostrando además algunas de las figuras más relevantes de la movida madrileña en el reparto. La productora Tesauro apoyó al manchego en sus 2 próximos proyectos, Entre tinieblas del 83 y ¿Qué he hecho yo para merecerme esto?, del año siguiente. La primera trata sobre un convento en el que viven las redentoras humilladas, monjas con nombres como Sor Rata de Callejón, que escribe libros sensacionalistas con seudónimo,
Sor Perdida, que cuida a un tigre como si fuera un animal doméstico, o Sor Estiércol, adicta al LSD, que han dedicado su vida a prostitutas, drogadictos y criminales. El segundo largometraje ha sido valorado por su crítica de la situación social del inmigrante de provincias en Madrid. Narra las desventuras de Gloria, interpretada por Carmen Maura, una ama de casa en un suburbio de la capital con una familia tremendamente disfuncional. El sexismo de su marido es proverbial, uno de sus hijos se prostituye y el otro trafica con drogas y su suegra es una neurótica. Gloria trabaja además como señora de la limpieza. El filme retrata con crudeza la vida de Gloria, cuyo matrimonio es comparado con la prostitución. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? No es, sin embargo, una película realista. Su mezcla de comedia y tragedia social, sus imágenes viscerales y su énfasis en el placer visual, que la alejan de cierto tipo de cine realista y social, parece haber desencajado a algunos críticos. Sin embargo, la película aún mantiene su vigencia en lo que concierne a su análisis de los roles de género y del espacio urbano en su conflicto y problemáticas sociales. En Matador, de 1986, convergen muchos de los temas que forman parte del universo almodovariano con sus reflexiones sobre el poder, el deseo sexual, el placer y su buñuelesca relación con la muerte. De nuevo, como en Laberinto de Pasiones, nos encontramos con dos personajes que comparten la misma obsesión. Diego Montes, interpretado por Nacho Martínez, es un torero retirado tras una cornada que se dedica a hacer el amor a mujeres que luego asesina en un intento por revivir las sensaciones de su pasado en la plaza de toros. María Cárdenas, Assumpta Serna, es una abogada que mata a sus compañeros sexuales en el momento culminante del acto, imitando los rituales de la tauromaquia. El filme, que Almodóvar considera uno de sus más débiles, ha despertado, sin embargo, gran atención académica por su uso paródico de estereotipos culturales de España como es el toreo. Tras Matador, Almodóvar y su hermano Agustín fundaron la productora El Deseo Sociedad Anónima y en colaboración con Lauren Film produjeron el primer filme explícitamente gay del director, titulado La Ley del Deseo, en 1987. Probablemente una de las películas más oscuras del manchego, narra la relación destructiva entre el director de cine homosexual Pablo Quintero, interpretado por Eusebio Poncela, y Antonio, interpretado por Antonio Banderas, un hombre patológicamente celoso. A pesar de su nihilismo, La Ley del Deseo gustó en el Festival Internacional de Berlín, donde consiguió el Teddy Award a la mejor película de temática gay, lésbica o transgénero. La película que lanzó a Almodóvar internacionalmente fue Mujeres al borde de un ataque de nervios, estrenada en 1988. El filme es una comedia al estilo americano que el mismísimo Billy Wilder supo apreciar y trata de las desventuras de Pepa, interpretada por Carmen Maura, que durante 24 horas trata de contactar con su examante, Iván, interpretado por Fernando Guillén. Entretanto, las más disparatadas situaciones tienen lugar, como la visita de su amiga Candela, María Barranco, que ha sido seducida por un terrorista chiita que planea secuestrar un avión. Entretanto, las más disparatadas situaciones tienen lugar, como la visita de su amiga Candela, que ha sido seducida por un artista. Entretanto, las más disparatadas situaciones tienen lugar, como la visita de su amiga Candela, que ha sido seducida por un terrorista chiita que planea secuestrar un avión, o la llegada de Carlos, que resulta casualmente ser el hijo de Iván y Marisa, para ver el apartamento que Pepa ha puesto en alquiler. Durante años, olvidado por los premios,
el manchego finalmente logró un reconocimiento nacional con el premio Goya a la mejor película y mejor guión original, entre otros, y una nominación al Oscar a la mejor película extranjera. Almodóvar, que era conocido en España y en círculos europeos con su fama de provocador, se convirtió en un fenómeno mundial. Entre 1990 y 1997 dirigió 5 películas: Átame, Tacones lejanos, Kika, La flor de mi secreto y Carne trémula. Átame, del año 90, trata sobre una relación sadomasoquista entre Ricky, interpretado por Antonio Banderas, un huérfano que ha pasado su vida en reformatorios, y Marina Victoria Abril, una actriz de películas de serie B y exdrogadicta. La película fue calificada como pornográfica en Estados Unidos y más tarde tras una batalla legal como NC-17. El melodrama Tacones lejanos del 91 narra las dificultades en la relación entre una madre exitosa y su hija. Se trata de una historia que, como Sonata de Otoño, del 78, de Ingmar Bergman, explora la relación entre una madre artista exitosa y su hija, que siente que su madre siempre antepuso su carrera al bienestar de su hija. El filme es un melodrama que muestra gran influencia de otros filmes que también tratan sobre la relación de madres e hijas, como Stella Dallas de Kim Vidor del 37, Mildred Pierce de Michael Curtiz del 45 o Imitación a la vida de Douglas Sirk del 59. Tacones lejanos fue un éxito de taquilla, aunque no gustó tanto a la crítica. Cuenta además con la presencia de Miguel Bosé, que interpreta a un juez que se convierte en la transformista Femme Fatale. Cuenta además con la presencia de Miguel Bosé, que interpreta a un juez que se convierte en la transformista letal. Las interpretaciones de Marisa Paredes y Victoria Abril como madre e hija respectivamente son admirables. La alocada mezcla de géneros de Kika del 93 resultó un experimento fallido en la propia opinión del realizador. Las peripecias de una maquilladora interpretada por Verónica Forqué, envuelta en una trama que incluye asesinatos y medios de comunicación sensacionalistas, no convenció. Más satisfactoria fue, sin embargo, la realización de La flor de mi secreto del 95, sobre una escritora que sufre una depresión y que ya anticipa aspectos de la niñez del director y de su relación con su madre y el pueblo, que más tarde veremos en Todo sobre mi madre o la película Volver. La escritora Leocadia, interpretada por Marisa Paredes, vive en un matrimonio difícil mientras sus novelas románticas van adquiriendo un tono cada vez más angustioso. Ángel, interpretado por Juan Echanove, un editor del País, se enamorará de ella. Marisa Paredes obtuvo el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival Internacional de Karlovy Vary. Por último, Carne trémula del 97 es un drama oscuro, romántico con tintes de cine negro basado en un libro de Ruth Rendell y está protagonizada por Javier Bardem, Liberto Raval y Penélope Cruz, entre otros, y se trata del 12º largometraje de Almodóvar que sí que logró la aceptación de la crítica. Destaca la interpretación de Javier Bardem como policía postrado en una silla de ruedas tras un disparo. José Sancho, que interpreta a su compañero policía, obtuvo el Goya al mejor actor de reparto. Destaca la interpretación de Javier Bardem como policía postrado en una silla de ruedas tras un disparo. José Sancho, que interpreta a su compañero policía, obtuvo el Goya al mejor actor de reparto. En el siguiente módulo continuaremos nuestro repaso por la obra de Pedro Almodóvar. Como veremos, con Todo sobre mi madre, algo comienza a cambiar en el estilo narrativo del realizador manchego que requiere especial atención. Muchísimas gracias.